Bienvenidos una vez más a este caminar en la Cuaresma y damos gracias por las lecturas que nos van a tocar para reflexionar en este momento. Así que escucharemos las lecturas para esta ocasión. Tomada del documento del libro de Números, capítulo 20, comenzando a leer en el verso 22 hasta el 29, dice: Toda aquella congregación de los hijos de Israel partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí en el monte Hor, en la frontera con la tierra de Edom, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: puesto que en las aguas de la rencilla ustedes se rebelaron contra mi mandamiento, Aarón no entrará en la tierra que yo voy a darles a los hijos de Israel, sino que irá a reunirse con sus antepasados. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y ordénales que suban al monte Hor. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y con ellas vestirás a Eleazar su hijo, porque Aarón morirá allí e irá a reunirse con sus antepasados. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y los tres subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Allí Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron después. Y cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, todas las familias de Israel lloraron su muerte durante 30 días. Hasta aquí esta lectura que es palabra de Dios. Oremos. Poderoso y buen Dios, en esta hora vamos a tener proclamación de tu palabra. Haz que nuestros oídos, nuestras mentes y nuestro corazón estén dispuestos a buscar tu voluntad. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, una lectura bastante interesante. Aarón fue el sumo sacerdote de Israel. Aarón, el hermano de Moisés. Es interesante porque el Señor va a dar muerte a Aarón, siendo sumo sacerdote, porque desobedeció. Se arriesgaron mucho, no solamente Aarón, sino también Moisés. Aarón le negaron llegar a la tierra prometida. Pero no podemos extrañarnos porque Moisés tampoco llegó a la tierra prometida. Ambos, según las lecturas y perícopas anteriores, desobedecieron. ¿Y en qué consistió la desobediencia de Aarón como sumo sacerdote y de Moisés? El pueblo se pasaba murmurando. Y en una de las murmuraciones pidieron agua. Y el Señor le dio la oportunidad a Moisés golpear una peña y el agua brotó. Y supuestamente se habían acabado las murmuraciones. Pero un pueblo inconforme volvió otra vez a murmurar. Y aunque anteriormente tanto Aarón como Moisés se inclinaban para cada vez que estaban en oración al Señor para pedirle cosas, lo hicieron esta vez. Pero fue interesante porque la segunda vez que ellos tuvieron que golpear la peña de Horeb, lo hicieron por su propio capricho. ¿Por qué? Porque
La primera vez ellos golpearon la peña una sola vez. Era suficiente. Pero esta vez la golpearon 2 veces. Hay que leer la historia completa para poder entender en qué consistía el enojo del Señor con Aarón y con Moisés. Tal vez se creyeron que tenían el poder de Dios y no clamaron a Dios para que el pueblo pudiera entender que todo lo que hacían eran en el nombre de Dios. Eso, lamentablemente, lea bien la lectura, enojó al Señor y le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y pasó a su hijo Eleazar. Por lo menos se conservó la tradición sacerdotal, dejando que un hijo fuera el sumo sacerdote. Pero allí en el monte Hor, como dice la lectura, murió Aarón. Y cuando uno mira una lectura como esa, una lectura un poco pesada, ¿qué significa? Cuando nosotros vamos en el camino de la Cuaresma, nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres finitos. No tenemos la plenitud. Y tras de ser personas finitas, nos ponemos soberbios, que fue la manera en que Aarón y Moisés actuaron, soberbios. Trataron de entender que el poder lo tenían ellos cuando el poder lo tenía Dios. Y yo creo que en medio de esta Cuaresma nosotros tenemos que reflexionar si nosotros actuamos igual que Aarón y que Moisés. Si también nosotros somos rebeldes, si nosotros somos soberbios. Y es el momento de nosotros meditar en estos 40 días que la soberbia y la rebeldía no nos va a llegar a ningún sitio a menos que no sea la muerte. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la humildad. Es un llamado a que nosotros como pueblo tenemos que doblar rodillas y saber que el único que tiene el poder es el Señor y no nosotros. Solamente el Señor nos da participación, pero no significa que seamos dueños del camino y del ministerio. No es así. Así que es momento de meditar, es momento de nosotros poder entender que este camino que nos toca transitar por estos 40 días, que sea uno de humildad y servicio. Que el Señor así nos ayude. Amén. Y les dejo con un pedacito. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma y refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. El Señor te bendiga.